Estamos a puertas de acabar el año y con él inicia la nueva campaña electoral y ser partícipes de un proceso de democracia en las elecciones de 2021. Entre desafíos como la pandemia y la crisis económica, este proceso continúa en pie y lo analizamos junto a Ruth Hidalgo. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ruth Hidalgo, ella es directora de Participación Ciudadana. Qué gusto, Ruth, muy buenas tardes. Hola, Cintia, buenas tardes. Gisela, mi hermana acá es Cintia. Yo soy Gisela. Ah, Gisela, perdón. No te preocupes. Hola, Gisela. Siempre me confunde con el nombre de mi hermana, no sé por qué, pero bueno, no importa, no hay ninguna molestia. Ruth, empezando a conversar sobre que estamos tan cerca ya de la campaña electoral que empieza justamente en enero, se termina un año difícil, se viene esta campaña en medio de una pandemia. Es preocupante porque hemos visto ya en varias ocasiones mitines en varios sectores, reuniones de los candidatos con gente, por más que usen mascarilla. Eso preocupa muchísimo, parece que no hay ningún control. Los candidatos, ya tenemos 2 candidatos que se han reportado como contagiados de COVID-19. ¿Cómo manejar esta campaña? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Un saludo fraterno a todos quienes me escuchan. Efectivamente, si usted recordará, Gisela, nosotros habíamos advertido de esta situación desde hace tiempo detrás, porque ya veíamos que el tener una campaña política en medio de una pandemia era todo un desafío, no solamente para la autoridad electoral, para los movimientos y partidos, pero también para la ciudadanía. Obviamente nosotros hicimos un llamado hace más de un mes, más o menos, a los partidos y movimientos a que respeten o guarden de la mejor manera las mayores medidas de seguridad. Y estamos viendo que obviamente hay partidos y movimientos que lo hacen, pero la gran mayoría no. Y eso pone en riesgo a toda la población. Usted había mencionado hace un momento con verdad el hecho de que hay ya varios candidatos que se han contagiado. Ante eso, ¿qué hacer? En primer lugar, yo creo que la ciudadanía tiene mucha responsabilidad en este momento, es decir, yo creo que si no empieza esta conciencia de cuidado y esta conciencia de cuidarnos a nosotros mismos por la ciudadanía, desde nosotros mismos, mal podemos hacer, porque finalmente los mítines políticos, si es que no existe demasiada sensibilidad por parte de los movimientos y partidos y todavía son capaces de hacer mítines políticos, se llaman a los mítines, creo que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de cuidarnos y no asistir. El momento de asistir a un mítin político, por más medidas de seguridad que se pretenda tener en el momento de la reunión, es muy difícil controlar porque no solamente va una persona, generalmente va una persona acompañada de su familiar o acompañada de su amigo y se empiezan así a generar de a poco aglomeraciones que son muy malas para este momento. De manera que también nuevamente el llamado a los partidos y movimientos, evitemos estos mítines. Yo creo que los recorridos que he visto yo que algunos candidatos están haciendo, quizá la típica subida en la camioneta y yo creo que las caravanas en donde dentro de los autos todos van con mascarilla, creo que eso se vale y eso es oportuno. Sin embargo, llenar espacios cerrados por más distanciamiento que inicialmente se pretende hacer, eso es bien difícil cumplir. Y obviamente a la autoridad electoral se le complica también estar sobre estos temas y sobre esta situación, porque hay que tomar en cuenta que la autoridad electoral, habiendo tal cantidad de candidatos, no puede estar detrás exigiéndoles una agenda de recorridos a todos los candidatos. ¿Pero a quién le corresponde esa responsabilidad, Ruth? ¿Le corresponde a hacer el control al gobierno central, a los municipios, a los mismos candidatos, al Consejo Nacional? ¿A quién le corresponde? Yo creo que es una responsabilidad compartida, Gisela, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de mítines o de campaña electoral a nivel de localidades, a nivel de municipios, ciertamente sería súper bueno que los alcaldes, por ejemplo, hagan un llamado a quienes son candidatos en su localidad, en sus provincias, en sus ciudades, para pedirles que respeten el distanciamiento, más aún cuando estamos viendo que está habiendo un repunte. Y entonces, si empiezan a controlar de alguna manera localmente, va a ser mucho más fácil y mucho más efectiva esta forma de evitar, porque eso es lo que se trata, de evitar más contagios. Por otro lado, la ciudadanía, como le decía, obviamente también tenemos nosotros nuestra propia
nuestra propia responsabilidad. Ahora nosotros hemos sugerido desde Participación Ciudadana también algunas cosas para el día de las elecciones, porque no nos olvidemos que empieza la próxima semana, esta semana ya el 1 de enero el tiempo de campaña, pero también el día de las elecciones va a ser otro desafío y otro problema, y para eso yo había sugerido que los alcaldes emitan ordenanzas para el uso de los sitios y del espacio público, porque no nos olvidemos que por fuera de los recintos electorales siempre lo que más abunda son las ventas que usted puede encontrar desde este emplasticado hasta almuerzos, camisetas, gorras, de todo, cuadernos. Y eso creo que podría generar una aglomeración que no es conveniente. Por lo tanto, aquí, dado que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia para regular las calles y el uso del espacio público, vendría muy bien una colaboración y una coordinación con los gobiernos locales para evitar esta situación. Ahora, sabíamos, como dijimos en un inicio, que hay algunos candidatos que ya han sido contagiados de COVID-19. Se habla de Andrés Arauz y Gustavo Larrea, que anunciaron a través de sus cuentas de redes sociales que pues se habían contagiado con el COVID-19. ¿No habría sido necesario implementar mecanismos para que los candidatos, pienso yo que no solo los que están, ahora los que están contagiados, pero también el resto de candidatos puedan hacer sus mitines a través de plataformas digitales, es decir, su publicidad a través de las plataformas digitales, sin arriesgarse ellos ahora que están enfermos, pero tampoco sin arriesgar a la población? Claro, definitivamente ahora que empieza la campaña, tengo entendido que el Consejo Nacional Electoral tiene ciertas restricciones al respecto. El problema, Gisela, ha sido el siguiente, y es que ha habido bastante campaña anticipada y no se ha podido controlar justamente por el tema de la pandemia. Y obviamente si no existe una norma primero en el Código de la Democracia que defina lo que es campaña anticipada, y si usted tiene más bien contrapuesta la norma constitucional que dice que los partidos y movimientos políticos tendrán la capacidad y el derecho de promocionar sus tesis, sus argumentaciones, etcétera, entonces eso también ha complicado mucho más, que de haber una norma clara y precisa. Como siempre nosotros como Participación Ciudadana lo hemos pedido respecto a que se debería existir un artículo que hable claramente lo que significa campaña anticipada y facilitarle a la autoridad electoral para controlar y inclusive imponer sanciones, no sé, hubiera sido más fácil. Ahora el hecho es que a propósito de la pandemia, y yo creo que ante el temor justamente de no poder hacer recorridos o mítines y cerrar espacios públicos, los candidatos o precandidatos inclusive sí han estado presentes emitiendo sus criterios o promocionando sus tesis previo al lanzamiento de la campaña oficial, porque la campaña oficialmente, los 45 días de campaña, usted conoce, empiezan recién en unos pocos días. De manera que ha sido complejo, controlar. Ahora, ¿qué es lo que queda? De aquí en adelante, el Consejo Nacional Electoral hacer un llamado de atención y una exhortación a los partidos, movimientos políticos y de parte de las organizaciones civiles como la nuestra, en nuestra calidad de observador electoral, lo propio, es decir, a los ciudadanos no se arriesguen. A los ciudadanos va a haber, el Consejo Nacional Electoral va a organizar debates, Participación Ciudadana también está organizando debates, que todos estos van a hacerse en plataformas que son amigables y plataformas a las cuales la ciudadanía puede acceder. Entonces, más bien, la invitación a que por ese lado se refuercen los controles o los cuidados, más bien, y prefieran, antes de asistir a un meeting, ver un debate, porque al fin y al cabo el meeting es una exposición innecesaria a un peligro que es latente y que de verdad podría ocasionarnos la muerte. Ahora, ya hablando de las elecciones, de la votación en sí, de los comicios, ¿cómo se puede asegurar o garantizar la participación libre y justa de todos los sectores sociales en este proceso democrático en frente de una pandemia? ¿Qué acciones se debe tomar? Bueno, hay dos reacciones. En primer lugar, creo que es importante tener claridad por parte de la autoridad electoral acerca de las medidas que tienen que tomarse el momento y el día de las elecciones. ¿Qué significan las medidas? Significa que el Consejo Nacional Electoral tiene que claramente expresarnos y contarnos a los demás cómo va a desarrollarse el día de las elecciones, es decir, cómo van a estar las mesas dispersas, cómo van a estar las mesas, la recepción de voto, las urnas. Todo eso es importante para evitar que el ciudadano
acuda al centro de votación y de sufragio simplemente sin saber nada y ese momento esté tonteando de arriba abajo, viendo dónde es, cómo mismo tiene que hacer. Eso es lo que hay que evitar. En la medida de que la autoridad electoral tenga esa capacidad de comunicar adecuadamente, va a dar más confianza, más tranquilidad y la ciudadanía va a ir tranquilamente, porque yo me temo que si no existe este ejercicio desde la institucionalidad de informar a los ciudadanos cómo mismo va a ser y cuáles van a ser las medidas de seguridad, lo que va a suceder es que la gente va a tener miedo, va a tener temor y vamos a ver un nivel de ausentismo importante y yo creo que eso hay que evitar. Ahora, Ruth, tanto se pasaron discutiendo dentro del Consejo Nacional Electoral el tema de si hacían elecciones telemáticas o no por el tema del COVID-19, se pelearon entre los consejeros, no se ponían de acuerdo, que no, que era un gasto innecesario, después decían que no, que sea algo, un híbrido, votaciones también por internet, pero también presenciales. Hoy, más que nunca, con lo que está pasando en este momento y vemos que la pandemia para nada ha disminuido la peligrosidad, sino que ha ido en aumento. Y hoy tenemos una elección a cuestas presencial y que, como usted dice, ha generado, esto podría reflejarse en un tremendo ausentismo. ¿Cree que debió haberse elegido ir por el camino de la votación telemática? Bueno, el voto electrónico ha sido una de las herramientas que viene siendo ya discutida desde hace tiempo. De hecho, en las últimas elecciones nosotros hubo una prueba de voto electrónico en 2 provincias. Nosotros hicimos esa observación específica a las provincias a las cuales se implementó. Me pareció que salió bastante bien, bastante cercano, bastante confiable. Sin embargo, obviamente una decisión de esa naturaleza necesita venir de un consenso. Y vimos que no había un consenso. Y lo que pasa es que como este desencuentro que ha sido permanente dentro de los miembros del Consejo Nacional Electoral al interior de ese organismo, tampoco ha generado mucha credibilidad hacia afuera. Entonces, hacia afuera me refiero a la ciudadanía. Entonces, cuando usted quiere implementar un método nuevo tan importante como este y tan innovador, pero que además requiere tener una capacidad de probar la transparencia a toda prueba y sobre todo 150% de seguridad de que su voto va a ser respetado, si no está la institución todavía, fortalecida como para garantizar eso, a veces es mejor no hacerlo, porque obviamente no hubo consenso. Recordará usted que unos decían que sí, otros decían que no, después hablaban de un híbrido que hubiera sido interesante, sin embargo eso no prosperó. Hoy por hoy lo que tenemos son unas elecciones tradicionales, tal cual como estábamos nosotros acostumbradas a verlas, y obviamente con sus propios bemoles y sus propios riesgos. Hay que asumirlo con responsabilidad, porque ya discutir sobre lo que pudo haber pasado ya esto es tarde, y más bien hay que afrontar con responsabilidad tanto del lado de los partidos, movimientos, como del lado también de la ciudadanía, especialmente de la ciudadanía. Claro, si no había la capacidad de hacerlo, mejor no hacerlo. Ya vemos que hasta ahora no tenemos papeleta, no está completa la cantidad de candidatos que van a participar en las próximas elecciones. Difícilmente habríamos podido hoy ir a las urnas de manera virtual si ni siquiera se puede completar la papeleta hasta el día de hoy. Yo le agradezco muchísimo, Ruth, por habernos acompañado. Gracias a usted, Gisela. Un abrazo grande y felices fiestas. Igual para usted, un muy buen año.